Hola, bueno, hola a todos. Nos divertimos mucho con la primera clase que estuvimos trabajando un poquitito con el tema de milagros y hablamos sobre el profeta Eliau. Si disfrutaron en ese momento y descubrieron algún misterio, bueno, no le quiero dar presión a Dalia, pero no tienen idea lo que va a venir de ahora en adelante. Dalia Siman, amiga mía, casi rabina, de la Ciudad de México, tiene por lo menos 4 maestrías, 3 libros, es, entre otras cosas, maestra en Cábala y aparte es un ser humano con una sensibilidad increíble. Entonces, vino para mi Beit Din, entonces me pareció que el mejor regalo que yo me podía dar y el mejor regalo que Dalia me podía hacer para mi Beit Din era venir acá a dar un par de clases. Así que ustedes ahora estamos compartiendo, porque yo también me quedo en la clase, así que este es uno de los regalos que yo voy a recibir de mi Beit Din. El otro regalo va a ser la clase que voy a recibir la semana que viene. Así que Dalia, muchísimas gracias. Honradísimo de que estés acá con nosotros. Gracias. Bueno, me voy a acomodar esto para la grabación. Empezamos de lleno. Digo, igual nada más presentarme. Creo que a veces es interesante conocer el contexto de una persona para también saber desde dónde habla, desde dónde transmite, ¿no? Desde dónde cuenta. Solamente el principio de mi búsqueda espiritual. Tenía muchas preguntas sobre mi judaísmo, siempre, desde que recuerdo. Y en algún momento, a los 30 y tantos años, me llegó mi primer maestro espiritual, que es mi maestro de yoga. Y empecé a estudiar con él y me empezó a enseñar Kabbalah. Y todas esas preguntas, algunas iban por lo que había escuchado de la mujer no puede estudiar, solo los hombres a partir de cierta edad, que estén casados. Entonces lo había escuchado, me lo habían contado y de pronto me encuentro con este maestro de África y me empieza a hablar de Kabbalah. Y entonces empecé a aprender y a cuestionarme más, ¿por qué no podemos aprender todos esto? Porque hay una sabiduría aquí maravillosa, hay un montón de herramientas para nuestro autoconocimiento y por lo tanto para mejorar, y además es un punto de conexión con el alma. Entonces me empecé a acercar a las fuentes, empecé a buscar, y los maestros de alguna forma van apareciendo. Llegué a la universidad, una universidad en México especializada en estudios judaicos. Al mismo tiempo me apareció otro de mis grandes maestros, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, el doctor Mario Saban. En la Universidad Hebraica conocí al doctor Danny Feinstein, empecé a tomar clases con él. También lo primero fue de hecho un diplomado en Kabbalah. Con Mario empecé a tomar sus cursos online. Y así, también siendo autodidacta, empezando a buscar libros, seguía tomando clases además también de mi maestro de yoga, además de la formación de yoga, empezaba a dar más cursos de Kabbalah y yo entraba a todos los que podía. Y así la vida te va llevando, y entonces yo fui regresando a mi judaísmo cada vez más a partir de ese camino. Y creo que es bueno porque la visión que viene de algo externo también te da una pauta para poder acercarte a la información, a la sabiduría con otra perspectiva. Y creo que para mí siempre lo veo como algo positivo. De hecho, creo que todo viene de Dios, y fue maravilloso que haya llegado ese primer maestro que me abrió, ¿no? Simplemente la puerta para algo que ya mi alma estaba necesitando. Y bueno, el camino siguió. Me seguía adentrando a mis estudios de judaísmo. De hecho, entré a la maestría de estudios judaicos también en la Universidad Hebraica, y al mismo tiempo, casi a la par, además de estar trabajando ya en comunidad, de ser parte del coro de mi comunidad, de haber grabado música de meditación, mantras en hebreo, y estar haciendo eso, decidí meterme de lleno a estudiar, y eventualmente me propusieron, pero porque creo que también viene de Dios, que entrar a estudiar al seminario rabínico, y así es como también empecé a formarme como rabina. Y bueno, esa es resumido la historia para
simplemente presentarme y hablemos hoy de Kabbalah, hablemos hoy de magia. Vamos a hablar de magia dentro del judaísmo. ¿Hay magia en el judaísmo? Y vamos a entrar de lleno. Y cualquier duda, en el momento que quieran hacerla, vamos platicando. Yo quiero que podamos tener este diálogo porque todos nos enriquecemos. ¿Quién ha estudiado Kabbalah? ¿Quiénes tienen algún conocimiento de la mística judía? Hola. Los que sí sé, a las que sí conozco. Okay. Bueno, empezando por ahí un poquito, ¿no? Hablar del breve. La Kabbalah es sabiduría mística judía. Sí, la Kabbalah sí tiene su raíz en el judaísmo, tiene diferentes fases. Es decir, hay una parte que se le llama más como simplemente misticismo, que es esta visión de la búsqueda de todo lo que no podemos resolver desde lo racional, que tiene que ver con todo este campo de lo desconocido, de lo oculto. Y se va desarrollando como parte de la naturaleza humana. Así que tenemos muchas preguntas, unas las podemos resolver con la ciencia, unas tenemos respuestas dentro del campo de lo racional, pero otras quedan ahí. Y entonces, por esa misma naturaleza, vamos empezando a buscar. Y bueno, todo esto se empieza a desarrollar porque está dentro de nosotros, es parte también de lo humano. Empieza a generarse esta búsqueda y se empieza poco a poco, a través de la historia, a formalizar. ¿Cuándo se empieza a formalizar? Desde lo que nos dicen los académicos, realmente es hasta la Edad Media. Pero existe misticismo antes. Siempre existió el misticismo, esta búsqueda de lo espiritual, de aquello que no se puede resolver solamente por lo intelectual. Es en la Edad Media que se considera que ya esta técnica, este corpus de sabiduría empieza a ser un modelo que se puede estudiar, que se puede practicar, y entonces cuando empieza a tener forma, conceptos, estructuras, técnicas, entonces ya empieza a llamarse Kabbalah. Para los académicos es ahí justamente en la etapa de la Edad Media, entre el sur de Francia y el norte de España, los primeros cabalistas. Entonces lo anterior serían místicos. Todavía entran los profetas dentro de ese campo, ya estudiaron sobre los profetas, y ya en la Edad Media empieza a existir una técnica de estudio de este modelo, y entonces a partir de ese momento la gente empieza a integrarla como parte de su búsqueda espiritual, y empiezan incluso a hacerse diferentes líneas, y empieza a haber un montón de cosas que, bueno, no puedo explicar todo, pero un poquito para darnos la idea por dónde vamos. Entonces, la Kabbalah es una búsqueda de lo espiritual. La Kabbalah es una forma de conectarnos y entender cómo funciona el universo, y desde ahí entablar un diálogo con lo divino. Es una forma también de trabajar hacia adentro, de autoconocimiento. Cuando entendemos cómo funciona un modelo que es muy grande, que es la creación, entonces podemos entender cómo funciona también en lo micro, y entonces podemos relacionarnos mejor con ese universo en el que estamos interactuando y con el que estamos interactuando. Una de las formas de categorizar el estudio de la Kabbalah justamente es conectado con el Maaseh Bereshit, que sería con todo el proceso de la creación, y entender el proceso de la creación desde el pensamiento místico. Y tenemos por el otro lado el Maaseh Merkabah, que sería la obra de la Merkabah, el famoso carro de fuego, o el carro celestial, tiene diferentes connotaciones, que es la parte práctica. Entonces tenemos como dos líneas grandes para entender cómo este pensamiento se fue desarrollando. Entonces hay una línea que se dedica exclusivamente a proponer una visión filosófica del proceso de la creación, pero siempre con una estructura que tiene que ver con este pensamiento místico. ¿Cómo veo la creación? Si yo voy al texto de la Torah, Bereshit bara Elohim. Para los místicos, ahí hay más información. Para los místicos, ahí hay que empezar a indagar. ¿Qué quiere decir ese Bereshit? Desde la palabra Bereshit, ¿qué me está diciendo el texto? Y entonces empezamos a desarrollar hipótesis que se quedan en teorías. Pero esas teorías funcionan para que entendamos cómo nos relacionamos con el universo. Y entonces es una forma en la que estamos empezando a percibirnos dentro de esa creación, y de esa manera, bueno, también establecer esta relación. Todo tiene que ver con una forma de pensar, de entender
después de vivir. Para mí, de hecho, la Kabbalah es una forma de vida. Yo me levanto y todos los días abro los ojos, abro mi mente y empiezo a ver ese universo con el que estoy interactuando desde ese lugar, porque eso a mí me da sentido. Entonces tenemos esta parte del Maaseh Bereshit, que es la parte de la Kabbalah que tiene que ver con lo racional en un sentido, pero que va por el lado de la filosofía detrás de todo el proceso creativo. Y tenemos por el otro lado la parte práctica, en donde entran todas estas técnicas que están soportadas también en este otro lado de la Kabbalah, pero que nos llevan justamente a experimentarlo de manera práctica. O sea, ¿cómo voy a poder yo estar experimentando ese misticismo, esa Kabbalah, pero en mi vida, diario, ¿sí? en una forma que me lleva a sentirlo, no solamente pensarlo? No sé si me explico con las diferencias y con las categorías. Entonces tenemos una Kabbalah que es filosófica y tenemos una Kabbalah que es práctica. Ambas en algún momento convergen, no es que está totalmente separado, aunque históricamente hay épocas en donde se desarrolló más una que la otra. La parte de la Kabbalah mágica, todo este tema que tiene que ver con lo esotérico, con lo oculto, con lo desconocido, entra dentro de la Kabbalah práctica. Igual sostenido, obviamente, por todas estas ideas filosóficas que están detrás de entender cómo funciona el universo. Entonces, vamos a hablar de la Kabbalah, vamos a hablar de la Kabbalah mágica. Sabemos por principio que en la Torah hay... ¿Qué sabemos? ¿Qué dice la Torah sobre la magia? ¿Alguien que sepa, que haya escuchado alguna vez qué dice la Torah sobre la magia? La actitud es condenatoria, por ejemplo, la bruja de Endor, exacto, ¿sí? Que Shaul la consulta y está siempre el pulgar para abajo, ¿no? Entonces, en el texto de la Torah, en la Biblia en general, hoy no hay. Hoy no hay alfajores. Hoy no va a haber alfajores, pero la clase que viene, que ahí la rompemos toda, va a haber dos cosas. Va a haber alfajores y va a haber algo mexicano también. ¿Okay? Aparte de la maestra. La clase que viene saben, churritos mexicanos y alfajores. ¿Okay? Así que las preguntas de Dalia, o sea, o podemos hacer un intercambio, entonces las preguntas de Dalia van con alfajores y las mías van con churritos o al revés. ¿Ok? Pero prepárense. Bueno, entonces ciertamente sí. Pero tengo ya una pregunta relacionada con esto, porque hay un montón de operaciones que yo diría que son Kabbalah práctica. Por ejemplo, cuando Adonai le cambia el nombre vamos a ir a Abraham. Vamos a llegar. Porque no tiene nada que ver con la magia. No, pero sí vamos a hablarlo porque nos sirve como referencia. Porque si pensamos que todo lo que construye el pensamiento místico está sustentado en el texto de la Torah, está sustentado en la base del judaísmo, no sale de otro lado. Después, obviamente, hay un intercambio con otras culturas y otras tradiciones y se permea. Tengo una gran maestra que siempre dice que nuestro judaísmo es un hilván perfecto, que no puedes darte cuenta exactamente en dónde está lo que vino de allá para acá o lo que va de allá para acá, porque está hecho de una manera tan genial que no puedes tú decir exactamente dónde es, pero está. Y de hecho, lo increíble del judaísmo es eso, que no sabes exacto, porque a final de cuentas lo que viene de afuera se vuelve tan propio y toma esa forma tan particular que entonces para nosotros es lo que es nuestro, ¿sí? Pero no sabemos exactamente. Y no puede no haber permeado de otros. Pero bueno, lo vamos a retomar eso en un poquito más adelante. Entonces sí, es importante saber, en el texto bíblico sí hay una condena a ciertas actividades que están relacionadas con esto que llamamos magia. Los adivinos, los necromantes, que son como la famosa, le llaman la bruja de Endor, es la forma de llamarla, que hablan con las almas, con los espíritus.
algunas prácticas están claramente determinadas que no deberían de ser realizadas, ¿sí?, por el pueblo judío. Pero hay un principio detrás de todo esto. Hay una necesidad de diferenciarse de los otros. Y como es algo tan humano tratar de buscar respuestas a lo desconocido, entonces al final acabamos retomando algunas de estas prácticas y haciéndolas propias, siempre y cuando, dirían los místicos, que son los que finalmente siempre han estado en este camino de lo esotérico, de lo desconocido, esté realizado en nombre de Dios, guiado por Dios y sirviendo solamente como un instrumento de Dios. Entonces, hay una línea muy sutil entre lo que no estaría permitido y cómo no estaría permitido, en función de lo que sí, que tiene que ver con el principio de la magia dentro del judaísmo, que tendría que ser siempre, pensando en que ese nombre de Dios es un designio de Dios, somos solamente un intermediario para que algo que viene de Dios, ¿sí?, pueda manifestarse en este plano. Me preguntaban el otro día, ¿cómo se define la magia? O sea, ¿cómo vamos a definir lo que es magia? Cualquier acción, incluso palabra, que puede transformar la realidad, podría entrar dentro del campo de la magia, lo cual también abre las posibilidades. Porque si pensamos en magia solamente, como hemos visto en las películas, incluso la parte ilusoria de la magia, que parecería que está pasando algo y que simplemente es una forma de que nuestro cerebro perciba algo, pero que el mago, ¿no?, que famoso, que desaparecen a unas personas y en realidad la persona nunca desapareció, sino que hay una especie de ilusión óptica que se mezcla con ciertos factores que se van. Bueno, eso no está cambiando la realidad. Entonces, ese no es el tipo de magia que plantea la Kabbalah. La Kabbalah es que podamos, a través de una acción, transformar una situación, ¿sí?, en otra. Y entonces puede ser solo incluso con la intención, además, desde la intención, desde el que está siendo ese intermediario, como de la persona que en otro caso sería como el receptor de ese proceso. Sí. De acuerdo a esa definición, la psicoterapia debiera ser una magia. Bueno, porque la acción terapéutica se hace a través de la palabra. Y yo creo que hay magia. Por eso sería como el concepto lo tendríamos que abrir. O sea, no podemos solamente quedarnos con eso que vemos, pues, en la televisión, que venía el mago y hacía así y desaparecía, ¿no? O transformaba el agua en fuego, por decir algo. Eso no quiere decir que para los místicos no pensaran que podría hacerse, que sería posible hacerlo. Ahorita vamos a ver. Pero para mí sí va también de hecho, valida. Cada vez que pasa algo, dice de Adonai, dice, lo dijo. ¿Cómo creó el mundo? Claro, con la palabra. Entonces, abracadabra, abracadabra, que para algunos viene de hacer y de hacer, o sea, hacer queda ver, haré como hablaré. Entonces hay quienes sostienen que ese famoso código que lo hemos visto una y otra vez utilizado como mágico es el poder de la palabra misma, que está sustentado obviamente en nuestro judaísmo, que empieza diciendo Dios crea, ¿sí? En el momento que Dios dijo Vayomer Elohim Vayei Or, o sea, en el momento que dijo Dios que haya luz, hubo luz. Entonces, pero otra vez, regresando, por eso es tan importante conocer la fuente, saber cuál es la postura del texto bíblico y después entender que el pensamiento místico justamente siempre va a ir un paso más allá, va a tratar de desentrañar, ¿sí?, todo ese misterio que no queda aparentemente revelado, y ahí es donde empieza a tratar de encontrar respuestas. Es una forma de pensamiento, es una estructura, hay una técnica, y obviamente vamos a ver ahorita, hay técnicas o hay diferentes categorías en esa magia, y una de ellas es el poder de la palabra, ¿sí?, que podemos curar, podemos prevenir, porque a través de ese poder, si lo utilizamos siempre pensando en que Dios es el principio de todo, entonces sí puede haber una transformación.
¿Bien? Okay. Entonces, ¿existe la magia? Sí. Hay una forma de categorizar todo este mundo de la magia dentro del judaísmo que mayormente está desarrollado dentro del área de la mística. De hecho, encontré una frase en un libro que dice: todo místico correctamente entrenado podía practicar magia. Claramente, los místicos continuamente están desarrollando a través de esta cábala práctica un área muy importante que tiene que ver con la permutación de las letras, que va por el campo de la meditación, que tiene que ver con el propio conocimiento y estudio continuo del texto de la Torá, que va revelando códigos que vienen a partir de las palabras y de la combinación de las palabras y el entender lo que está detrás de las palabras, ¿sí? Eso que está más allá de lo que vemos a simple vista. Entonces empiezan a desarrollarse, ¿sí?, a nivel como de mente, cuerpo, espíritu, para poder justamente poder utilizar esas técnicas y eventualmente, siempre sí, en nombre de Dios, poder servir a otros a través de ello. Entonces, de hecho, esta magia se consideraría por eso una magia blanca, una magia que siempre solo tiene la intención de traer un bien. Para cuando acabemos, vamos a ver que también esto se desarrolló hacia otros campos, que al final somos seres humanos, y estamos continuamente perfeccionándonos. Ese es uno de los principios más importantes de la Kabbalah. O sea, nosotros somos seres en perfeccionamiento. Entonces, tenemos también una parte de oscura, igual de poderosa que una parte de luz, y estamos continuamente en esa búsqueda del punto medio. Entonces, en algún momento también hay algunas técnicas que nos van a sorprender, pero vamos a aprenderlas hoy, y después, para cada quien tome como su postura con respecto al tema, ¿no? Lo importante es aprender. Y después a alguien le puede resonar más que a otra persona porque tiene que ver con lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y hay quien necesita una explicación racional, puramente racional. Hay quien necesita una explicación mística, espiritual. Para mí, se necesitan las dos, ¿no? Necesitamos, por eso, saber, conocer, ir a los textos, leerlos, ¿sí? y hacer ese proceso que lleva la razón, pero también después hay que entender que tenemos esta otra parte de nosotros y después ver cómo las ponemos a dialogar, ¿sí? Y encontrar ese punto medio, que es otra vez un concepto también para la Kabbalah. ¿Alguna vez han visto el árbol de la vida? El modelo del árbol de la vida, ¿sí? Las 10 esferas y los 3 pilares. Entonces nos dicen los místicos, ¿no? Tenemos que reconocer ambos pilares de los extremos para poder andar en el punto medio, ¿no? Ese es el camino del cabalista, el punto de medio. Vamos a hablar entonces de todas estas técnicas que hay dentro del campo de la magia y vamos a fundamentarlos en los textos, tanto en el texto del Tanaj, vamos a ver también algo de textos en el Talmud, o sea, ver qué dicen los sabios sobre estos temas, para entender cómo se fue desarrollando, ¿sí?, todo este campo de la magia en el judaísmo. Entonces, dentro de las categorías, empezamos con la primera forma de magia, que sería una magia predictiva. Y empezar por esa viene bien porque la semana pasada tuvieron una clase en donde vimos, ¿no?, los profetas de alguna forma tienen una información, ¿no?, que reciben una información que tiene que ver con una realidad, que tiene que ver con una posibilidad de saber lo que va a suceder, ¿sí? ¿Cuál es una de las características o la característica importante en estos profetas? Que son elegidos por Dios justamente para transmitir ese mensaje, ¿sí? Y eventualmente, bueno, sabemos cómo se van desarrollando cada una de las historias, hablaron de eso, conocen de eso, ¿sí? Que es el principio de lo que estamos diciendo hace un ratito, ¿sí? Es en nombre de Dios, tiene que ver con Dios, Dios es el que está dirigiendo el proceso. Entonces, hay una magia predictiva dentro de este desarrollo para los cabalistas. Nosotros podríamos predecir. El tema de la predicción entra en esa línea en donde si yo pienso que predecir es decirle a alguien, yo sé lo que te va a pasar,
tenemos un pequeño problema, porque entonces estaríamos justamente yendo hacia el lugar en donde estaríamos interfiriendo y olvidando que Dios finalmente es el único que sabe qué es lo que va a pasar y no nosotros. Entonces, ahí es donde justamente se hace la diferencia con otras tradiciones y la forma en la que esto se ve reflejado en los demás. ¿Sí? Que cómo utilizan estas habilidades que tienen que ver con las palabras, que tienen que ver con incluso el trabajo de la mente en sí misma, ¿no? Y tratar de manipular a veces al otro, ¿sí? Que eventualmente podrían incluso cambiar, sí, el destino, pero no necesariamente para bien, porque están influenciando, ¿sí? el libre albedrío del otro. Entonces hay una línea como muy sutil que necesitamos abrir mucho la mente para entender cuál es esa pequeña diferencia entre esa posibilidad dentro del judaísmo versus en otras tradiciones. Entonces, cuando se habla de predicción, se habla de la posibilidad de porque hay una forma de entender lo que está pasando en un contexto, y lo único es que el que puede predecir, lo único que está haciendo es que ve un poco más que los otros, quiere decir, ve más claro algo, y entonces de esa manera puede saber, no para modificar, sino simplemente para informar, y de esa manera contribuir a que la otra persona, si es sobre alguien, pueda entonces transformarse, y de ahí, o sea, sea en un bien. No sé si me explico con lo que quiero decir. Yo puedo ver algo solamente porque a lo mejor yo estoy desde otro lugar siendo más objetivo para poder ver lo que el otro no ve. En ese campo es donde vendrían estas ideas de la magia, en esta primera fase. Después se van haciendo un poquito más complejas. Entonces, en el texto de la Torá tenemos un instrumento que parecería ser un instrumento de predicción, que es lo que se conoce como el Urim Betumim. ¿Alguien sabe lo que es el Urim Betumim? ¿No? Ok. El texto bíblico, Shemot, dice así: dentro del pectoral, que era el pectoral del Cohen, dice: pondrás el Urim y Tumim, de modo que estén sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante Dios. Así Aarón llevará sobre su corazón el instrumento de decisión de los israelitas delante de Dios en todo momento. Nadie sabe exactamente qué son estos Urim y Tumim, pero por alguna razón lo que cuentan es que parecería que cuando el pueblo tenía alguna duda y venían a hacérsela al Cohen, y el Cohen, Aarón en este caso, entraba al Kodesh HaKodashim, de alguna forma tiene alguna especie de comunicación con Dios, no sabemos exactamente qué es, pero estos Urim y Tumim algo hacían que él podía saber cuál era lo que se tenía que decir a cada una de estas preguntas para que tuvieran esa información, ¿sí? y en este caso, bueno, pudieran solucionar alguna situación que tenían. O sea, la gente iba con un tema, con un problema, el Cohen entraba, este Urim y Tumim, que no sabemos qué es, alguna vez leí que podrían ser como una especie de runas, no sé, ¿alguien ha escuchado qué son las runas? Que son las piedras que tienen unos símbolos que se usan para adivinar. Podría ser algo parecido a eso, pero nadie sabe qué es. Pero lo que es importante es saber que hay un momento en el texto en donde hay un instrumento en donde a través de él se puede predecir y prevenir probablemente una situación en función de algo que está pasando o que le está pasando a alguien. ¿Sí? Y venían con la pregunta al Cohen, y el Cohen entendía el mensaje de lo que este instrumento le contestaba, porque ese mensaje venía de Dios. Entonces, él solamente estaba sirviendo de intermediario. Entonces, estos famosos Urim y Tumim, que no tienen una definición exacta, aparecen ser un instrumento de predicción. ¿Sí? Es interesante. Entonces, no existe más esto es el texto bíblico, esto es lo que sabemos, pero cuando los cabalistas empiezan a desarrollar todo este campo de la magia, bueno, están basando todo su conocimiento en los textos, no es simplemente lo que aprendí de otros, sino aquí en el texto está narrado, ¿sí? que esto sucedió, en algún momento sucedía, estaba sucediendo. ¿Sí?
Los videntes, por ejemplo, que también son predictores. Hay videntes famosos, hay un vidente famoso, el vidente de Lublin, que Yosef en el texto, ¿qué hacía Yosef? Primero los recibía, o sea, quiere decir, tenía estas visiones en sueños y después interpretaba. Y lo que interpretaba pasaba, se cumplía. Ahora, quizás porque igual obviamente sabíamos que se iba a cumplir porque Dios, ¿sí?, orquesta todo eso para que suceda, pero de alguna forma el saberlo, ¿sí?, hace que suceda lo que tiene que suceder, ¿no? Entonces, vemos que no es algo que no pasa o solo pasa en otros lados, ¿no? Está el texto ahí. Ahora, igual fue un elegido para poder cumplir con esa misión y pasa por todo un proceso de refinamiento que lo lleva finalmente a estar donde está, que se convierte en la persona más poderosa, ¿sí?, de Egipto. Pero pasa por todo un proceso que va limpiando y que va mostrando cómo este refinamiento de alma le va otorgando una cualidad que sirve para liderar, ¿no? O sea, hay una razón para todo esto. Entonces es interesante saber que está en el texto y lo tenemos ahí. Ahora, me decían, la adivina o la bruja, porque sí le llaman bruja, que estos son términos que se usan indistintamente. O sea, bruja, brujería o magia, parecería que de alguna forma son sinónimos. Dejemos la palabra brujería por allá, aunque no hay ningún problema, no es que tenga problema, pero estamos hablando de magia, ¿sí? Pero sí se le llama a esta mujer, le llaman por eso, la adivina de Endor, o le llaman la bruja algunas veces en algunas traducciones. Y lo explicaba hace un momentito el señor Daniel, que cuando el rey Saúl ya está en las últimas, ya está totalmente fuera de sí, en un momento de desesperación, va con esta mujer para pedirle que saque al profeta Samuel, que durante mucho tiempo fue su profeta, y en algún momento ya rompen esa relación, eventualmente Samuel muere, y le pide a esta mujer que tiene alguna especie de poder, que lo saque el alma de Shmuel del Sheol, que es un lugar que parecería ser como un lugar intermedio de las almas, ¿sí? No hay claridad tampoco, aparece algunas veces en el Tanaj, y no se sabe exacto cómo se puede definir, pero lo que sí dice el texto es que el alma de Shaul estaba ahí, y por petición sacan a esta alma para que tenga este diálogo con el rey Saúl. Y de hecho se enoja Shmuel de que lo sacan de ahí, y eventualmente lo único que recibe el rey Saúl de esta visita, de este momento tan surrealista, es el vaticinio de su muerte. Entonces, dicho sea de paso, esta mujer no dice que no sea del pueblo judío, que no sea del pueblo judío. O sea que si pensáramos que a lo mejor es una persona que tenía estabilidad pero que era de otro pueblo, no dice eso el texto. O sea, el texto parecería ser que esta mujer era parte del pueblo, tenía estabilidad y pudo sacar esta alma de ese lugar, establecer un diálogo, ¿sí?, para poder ser un canal de transmisión de un mensaje que era tan contundente como la forma en la que Saúl iba a morir, o sea, a anunciarle, ¿sí?, la muerte. Sí. Generalmente pasa que personas cuando están a punto de morir o falta poco para que llegue su hora, ven familiares que no sé si les hablan, pero ven la imagen de que los vienen a buscar. ¿Es algo similar? Podría ser algo similar. Y hay descripciones de eso, y también la ciencia ha tratado de explicar todas estas situaciones que se describen cuando la gente está en ese momento final o en ese proceso de transición. Podría ser que a lo mejor eso es lo que pasó, pero aquí, bueno, sabemos que Saúl estaba bien en ese momento. Simplemente después se muere de una manera muy trágica. De hecho, hay un aparente suicidio por parte del rey Saúl. Hay dos historias. Hay una historia de que él pide que le claven la lanza, pero hay claramente una indicación que él es el que se tira
¿sí? Entonces, pero que ya tenía un tema de desequilibrio, que también, bueno, eso podríamos analizar el personaje, pero no es el tema, pero sí lo hay, claro, hay toda una propuesta dentro de la historia. Lo importante aquí era que finalmente hay una mujer que tiene este poder para poder sacar este espíritu de ese lugar, que haya un diálogo, que transmite un mensaje, y el texto bíblico nos los cuenta, así tan fácil como algo que es ¿sí? que sucedió y que es. Entonces, todo este campo de lo mágico, por eso no está fuera del contexto de nuestra tradición, ¿sí? Y por eso, bueno, bien, se desarrollan, después se va transformando, y eso es lo que vamos a ver. Hay técnicas y hay una manera de poner esto en acción, pero siempre se dice que la persona que, lo dijimos al principio en esa cita, el místico es el que sabe de este conocimiento. Incluso hay un momento en el que, por ahí, me acuerdo haber leído, que decían que todos los que estaban en el Sanedrín también conocían todas estas técnicas, tanto de magia blanca como de la otra, la magia negra, que llegaremos hasta el final. ¿Sí? Pero que tenían que tener este conocimiento, quiere decir que lo iban desarrollando conforme iban estudiando. Estudiaban más, de alguna forma eso iba permitiéndoles conocer más sobre esos campos que están dentro del oculto e ir desarrollando esas habilidades. Tenerlas a la mano, convertirse realmente en ese instrumento de Dios para poder servir a otros a través de la utilización de técnicas específicas, que nos llevaría justamente a la segunda técnica, que sería la técnica que tiene que ver con poder prevenir, por ejemplo. Entonces, si yo tendría una información de algo que puede pasar, porque veo más allá de lo que otros ven, yo puedo hacer que mi aportación al otro ayude a que quizás tome una decisión diferente, pero con conciencia, no influyendo en el otro para que lo haga, simplemente acompañando al otro para que eventualmente pueda hacer algo, pueda hacer que el resultado sea otro. Y aquí es donde empiezan a entrar los instrumentos, los rituales, ¿sí? Por ejemplo, meditaciones, una meditación que en su mayoría son meditaciones con nombres. Cuando hablamos de nombres, hablamos del nombre de Dios. El nombre de Dios y todas sus combinaciones posibles. No hablamos solamente, ¿sí?, de cualquier nombre, ¿sí?, que es todo un campo por sí mismo y que es parte del desarrollo de la mística. Cuando pensamos en un nombre, pensamos en una frecuencia de vibración. Entonces, cuando empiezas a vibrar algo, nosotros respondemos a la vibración, porque nuestro cuerpo todo el tiempo está vibrando, nuestras células todo el tiempo están así, no lo percibimos, pero sí, estamos creados de tal manera que todo en este universo, nosotros y todo, está en movimiento, en un movimiento constante, porque todo, según los místicos, es una frecuencia de vibración. Entonces, nosotros, cuando estamos expuestos a cierto tipo de vibración, respondemos, nuestro cuerpo, ¿sí?, va a responder a esto. Cuando hay una vibración alta, nuestro cuerpo lo que va a hacer es empezar a tratar de ponerse en sintonía con esa vibración, y entonces eso, en palabras simples, se sana. O sea, quiere decir, si tú empiezas a vibrar más alto, entonces todo se empieza a armonizar, porque empiezas a vibrar con el resto de las vibraciones que están a tu alrededor. Cuando tú estás fuera de sintonía con las vibraciones que están en el universo, normalmente lo que estamos es en desequilibrio. De hecho, visto desde la mística, cuando alguien enferma está vibrando, puede ser incluso también a veces más rápido de lo que debería de estar vibrando. O sea, quiere decir que para un lado o para el otro puede pasar lo mismo. Una vibración baja, ¿sí?, hace que empieces a sentir en desequilibrio con el universo. Eventualmente una enfermedad es un desequilibrio del ritmo. El ritmo tiene que ver con la vibración. Entonces, cuando hablamos de utilizar los nombres, utilizar una meditación que tiene que ver con vibración, lo que estás diciendo es que si tú empiezas a repetir una vibración y la persona empieza a escuchar una vibración, o incluso la persona empieza a producir una vibración, puede haber un cambio, que tiene que ver incluso con el pensamiento, porque el pensamiento es vibración. Imagínense, hemos visto muchas veces
las ondas en el cerebro, tenemos ondas en el cerebro. Entonces, nuestro cerebro todo el tiempo está en movimiento. Entonces, si nosotros aprendiéramos estas técnicas, por ejemplo, podríamos regular el ritmo del pensamiento, que ya es el origen de todo, y entonces automáticamente empezar a sanar, a estar mejor. ¿Sí? No sé en México, pero acá el lenguaje popular habla de mala vibra. Claro, exactamente. Vibras malas, pero ahora es muy importante saber que tiene que ver con nosotros. Es decir, cuando tú estás en desequilibrio, así que si tú estás en un momento en donde no hay equilibrio en ti, entonces, si lo pensamos en este lenguaje de la vibración, de las letras, de lo que las letras generan, estamos hablando de las letras hebreas, estamos hablando del nombre de Dios, estamos hablando de vibraciones que se consideran ser vibraciones altas. De hecho, hay diferentes lenguas que son lenguas sagradas, pero hay estudios, incluso científicos, porque se pone esto en diferentes investigaciones para ver, se mide con ondas, cómo reaccionan el cerebro ante las ondas en función del tipo de vibración que se genera. Y hay muchas investigaciones con respecto a si empezamos a vibrar, por ejemplo, el sánscrito también tiene una frecuencia alta, y lo mismo pasa con el hebreo. Entonces, los nombres, otra vez pensemos en el nombre además de Dios, todo este código que tiene que ver con lo divino del nombre es una herramienta para poder ayudar a otro a transformarse, o sea, hacer este tipo de magia. No sé si aquí alguna vez han escuchado o lo usan dentro de la comunidad, las segulot. ¿Alguien sabe lo que son las segulot? ¿Alguien que quiera compartir? Yo tengo un cuadrito que me regalaron, pero nunca lo terminé de entender, porque son letras que van formando como una menorá, una especie de menorá, y en hibrid alguna que otra palabra que yo entiendo, pero muchas que no les veo sentido. Porque muchas veces no es la palabra en sí, sino es la combinación de las letras, que es lo que genera la frecuencia de vibración. Y lo que es eso, es una combinación puede ser a veces sí oraciones que conocemos, que se utilizan de cierta manera en ciertas combinaciones, y no necesariamente que las tengas a veces ni siquiera que decir tú, pero puede ser alguien que te regaló o que te dieron eso como para la suerte o para para suerte en cualquier plano, parnasá, o para la salud. Se crean estas combinaciones de letras, nombres, tefilot, y entonces la gente, hay rituales alrededor de esto. Yo el otro día les dije, me estaba acordando que una vez un maestro yemenita, un rabino yemenita que viene seguido a México, nos enseñó muchas técnicas de meditación, cosas que tienen que ver con sanación, y también una vez nos dio una técnica para hacer segulot con monedas. Entonces nos pidió que compráramos, no me acuerdo cuántas eran, pero a lo mejor eran 50 monedas que tenían que ser todas del mismo tamaño, y teníamos que ponerlas de una forma, y teníamos que decir algo, y era para parnasá principalmente, para tener abundancia. Y yo sí compré las monedas, ahí las tengo en una bolsita. La verdad es que nunca llegué a hacerlo, quizás es algo con lo que en su momento no acabé de resonar, no era algo que me hizo, no sé qué pasó, pero ahí estaba, ahí están. De alguna manera, esa es una técnica que puede ser, por un lado, preventiva, podrían ser segulot para prevenir algo, o sea, esta combinación, este tipo de rituales, o también para, en este caso, atraer algo. Que en este caso era para eso, era para atraer abundancia en el plano material. Hay una magia curativa, y vuelve a venir el tema de las letras y los nombres. Por ejemplo, cambiarle el nombre a alguien, y lo mencionaron, ¿sí? Lo sabemos, y otra vez, la fuente, el texto de la Torah es de las primeras veces que aparecen. Hay varias veces que se cambia el nombre a algún personaje del texto, y siempre que se cambia el nombre es porque se está cambiando el destino, podríamos decir, o la suerte, ¿sí? Hay una transformación.
¿quién es el primero? Después, ¿alguno más? Yoshua bin Nun, que se llamaba Oshea, y Dios le dice en algún momento, ya no lo vas a llamar más Oshea, lo vas a llamar Yoshua. Hay uno más, Jacob, exactamente, Jacob Israel. Entonces, sabemos que de alguna forma el cambio de nombre parecería ser importante para que haya una transformación, para que haya un cambio, y dentro de la idea de los místicos es que podría haber una sanación, que podría haber una transformación que pueda incluso sanar a alguien, que es una costumbre que se hace, que cuando alguien está enfermo, se vaya al templo, ¿sí? Y se le renombre, ¿sí? Se le dé un nuevo nombre, que normalmente se busca que sea un nombre que represente vida, por ejemplo. Entonces, Jaim es uno de ellos, por ejemplo. Rafael podría ser porque tiene que ver con Refuá, y ahorita vamos a hablar porque él narra Fanalá, y vamos otra vez al texto de la Torá. Se tenía en Europa, por ejemplo, a un chico que estaba en riesgo de muerte, se le podía poner en Yiddish Alter, que quiere decir viejo. Ok. Como que el Malach Hamovet, el ángel de la muerte, venía a buscar un solo a los chico, jóvenes. pero se encontraba con otra cosa, Okay. viejo. Okay. Engañarlo. Sí, y también, bueno, había otros cambios que tenían que ver con burlar al reclutamiento del zar ruso y cambiar nombre y cambiar apellido. Tengo un montón de historias. ¿Sí? Así. Acá había un rabino sirio, muy conocido, Sheva, que tengo testimonios de curaciones que él hizo agregando él al nombre, agregando él o ella al nombre de la persona. Sí, sí. Y sí creo que es muy importante la fe dentro de cualquiera de estos temas que estamos hablando. O sea, hay un acto de fe en esto que también influye o tiene injerencia en el resultado final. Pero hay algo también en este tema igual de la fe, de creer que es posible, que si tú cambias el nombre porque entiendes que detrás de eso hay una frecuencia de vibración, que hay una, y eso lleva a una transformación. Es como si la persona ya no fuera quien es una persona nueva, y entonces es como la enfermedad, ¿sí? da la vuelta, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, o aquí el ángel que este no es, porque este no era, ¿no? Entonces, siempre creo que tenemos que, cada quien, ponernos en algún lugar y decir, ¿qué me hace sentido a mí? Yo he visto gente que automáticamente ante una situación lo primero que va a hacer es vamos a cambiar el nombre. Sí. Mi nombre es Darío. Hola, Darío. Muchas gracias por estar acá. En primer lugar, sin ningún tipo de dudas, creo que todo lo que estamos hablando, si no hay fe, no está todo en el aire, no tiene ningún tipo de sustento. Sí, sí. O sea, la fe es lo que te lleva a creerlo. Ahora, estamos hablando, por ejemplo, del cambio de nombre. En algún momento, en todos estos relatos, nombran en qué punto, en qué momento hay que tomar esa decisión del cambio de nombre, porque enfermedades pueden haber muchas, y momentos de transcurso de la enfermedad también, o de un accidente, o de una situación, pero hasta el momento en que no pasa la muerte, no sabemos cuál es el momento previo. Entonces, a ver, yo lo digo, entiendo. Cuento una historia personal, real. Mi hermano mayor tuvo un accidente y nosotros, en el momento que nos enteramos, bueno, viajamos a Santa Fe, vivía en Santa Fe, y esa misma mañana le íbamos a cambiar el nombre y no llegamos. No hubo tiempo, no nos dio el tiempo. Entonces, digo, ¿hay algún relato donde diga, bueno, no sé cómo explicarlo, pero hay algún punto en el que uno diga, es ahora, a partir de ahora, o cambiamos el nombre y por ahí no tenía sentido? Yo creo que tiene que ver con lo que dijiste al principio, tiene que ver con la fe. Entonces,
ante una situación, en un momento como el que describes, es un accidente y de alguna forma, si todo pasa accidentadamente, es normalmente muy rápido y todos tenemos un día de llegada y un día de salida, eso es un hecho. Entonces creo que tiene que ver con el momento de la fe y la circunstancia específica. Pero uno se aferra a la fe y dice, esto se va a resolver, y cuando es un momento del clic en el cual creo que tu fe cambia a otro rumbo y tenés que, y ahí entra mucho el juego de la fe, porque, yo lo viví con mi hermano, yo tengo fe y en ese momento uno se replantea y dice, o sigo creyendo que esto fue por algo y mantengo mi fe en Dios y en mi religión, o me tengo que alejar totalmente porque todo lo que yo venía creyendo se diluyó en un segundo. Estoy totalmente de acuerdo, es una línea muy sutil. La fe, en el momento que la perdemos, todo lo que va a suceder es eso, ya no puedo estar donde estaba, ¿sí? Es como, pero no puedes más que tú hacer el proceso personal, o sea, tiene que ver con un trabajo tuyo, contigo mismo, para ver a partir de una situación que no está en tus manos y no está más que en Dios, después restablecer, ¿sí?, la relación con ese Dios y con tu realidad y seguir viviendo. ¿Sí? Porque eso hay gente que cuando sufre una pérdida tan cercana, tan importante, no se recupera nunca. Y es una elección también del alma de vivir así. Y dejar la fe en un cajón. Pero nadie te puede decir ni cómo, ni cuándo. Y yo creo que cada uno de nosotros haríamos hasta lo último que podemos hacer, porque lo necesitamos, porque somos personas de fe. Y después también hay que entender que por encima de todo está el Dios, que cada uno de nosotros tenemos un día de llegada y un día de salida. Pero que no dejaste de hacer todo lo que tenías que hacer. No sé si eso puede hacer la diferencia en un momento determinado para no perder la fe y poder seguir viviendo aún a pesar de tener una ausencia, ¿no? Me hacías pensar, yo tuve un gran amigo, estuvo 5 años enfermo y claramente le cambiaron el nombre, porque cuando hicieron Jaime, o sea, sí le pusieron, mi amigo se llamaba Dani, y le fueron y le cambiaron el nombre. Hicimos un montón de meditaciones una y otra vez y otra vez y otra vez durante esos 5 años. Estuvimos ahí. Capaz que no hubiera vivido 5 años. Puede ser que no hubiera vivido esos 5 años, puede ser que pudimos vivir esos 5 años y compartir desde ese lugar. No lo sé, pero cada momento que pudimos compartir dentro de ese proceso de intentar todo lo intentable dentro del campo de la mística, más lo que estaban haciendo dentro del campo de la medicina, no dejamos de hacer nunca. Y ahí la posibilidad de perder la fe, y yo lo digo como su amiga, pero puedo decirte de su mamá, de su papá, de su esposa, de sus hijos, ¿sí? No tenían la opción, o no salir adelante, ¿sí?, o salir adelante. Eligieron seguir viviendo con fe y entonces yo sé que son temas súper complicados, porque nadie puede decirte cómo sobrellevar una situación de una pérdida así tan fuerte. Pero sí creo que la fe tiene que estar presente, y por eso sí, necesitamos seguir buscando respuestas. Entonces la idea de pensar que tus familiares se acercan a ti, esos que ya no están, las almas de tus familiares, vienen en el momento que estás ya por transicionar, es algo que necesitamos nosotros. No sabemos si es cierto o no. Hay muchas historias de que sí es cierto, pero es un acto de fe creer en ellas, y simplemente lo tenemos ahí, pasa, y es eso, pensar que todo eso que no tenemos cómo explicarlo,
tiene que suceder de tal manera, pero nosotros elegimos cómo lo interpretamos y cómo lo vivimos. Entonces sí creo que incluso todo esto de pensar que si le cambias el nombre o no puede hacer la diferencia, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que sea algo que necesitamos nosotros hacer solamente porque eso nos da a nosotros paz y no nos permite no perder la fe, pero al final el resultado va a ser el que tiene que ser. Pero lo hiciste. O sea, hiciste todo lo que tenías que hacer para poder estar ahí donde tenías que estar, acompañar a una persona como tienes que acompañar, y después igual está en manos de Dios. Quiero preguntar, ¿el cambio de nombre es solo para una situación límite donde va vida o muerte? ¿O también para pensar en cambio? Si te lo contesto, en términos generales. Sí, desde el punto de vista del judaísmo, esta práctica sí tiene que ver con un ejercicio que se lleva a cabo cuando una persona está en una situación de riesgo, que implicaría un riesgo de vida o muerte. Ahora, te puedo decir, estaba pensando desde el punto de vista espiritual en general, universal, escuchando la voz de mi maestro, de mi primer maestro de Kabbalah, mi maestro de yoga, diciendo, si tú quieres generar un cambio en tu vida, tienes que el tiempo no lo puedes cambiar, el tiempo es la constante. Hoy es hoy, mañana es mañana, ayer fue ayer, ya no hay nada que hacer con el tiempo. Pero puedes cambiar el espacio. Y el espacio tiene que ver con el nombre. Entonces, él siempre nos decía, cambiarte de espacio puede ser cambiar algo en tu nombre, o puede ser cambiarte de casa, puede ser cambiarte de trabajo. Si tú necesitas que haya un cambio, tienes que actuar, ¿sí? Y ejecutar algo para que el resultado sí sea diferente. Entonces, el cambio de nombre incluso, por ejemplo, como es una frecuencia de vibración, cuando alguien te llama por tu nombre, o como tú te llamas a ti mismo, también puede ser que estás atrayendo algo, según los místicos, o no, ¿sí? Porque es una frecuencia de vibración. Entonces, cambiar, por ejemplo, un apodo. Aquí se dice apodo, perdón si digo algo incorrecto. Okay. Se me olvidó disculparme de antemano si decía alguna palabra en mexicano que no fuera correcta. Pero o sea, bueno, me dijeron, bueno, tu acento es obvio que si la dices no la estás diciendo por mal. Cuando alguien te llama por un apodo, es como si todo el tiempo se vuelve un mantra. Tu nombre es tu mantra, es una frecuencia de vibración. Entonces, si alguien te dice un apodo y esa frecuencia de vibración a lo mejor te incomoda y nunca te has pensado, no te gusta, o al revés, o te gusta mucho, es porque te está llevando a un lugar, te está poniendo en un lugar. Entonces, cuando tú hasta cuando lo escribes, ¿sí? Estás poniendo una energía, estás poniendo una energía de ti en eso. Y ahí podrías cambiar. Entonces, si alguien te dice un apodo que no te gusta, a lo mejor puedes cambiarlo. Ya no me digas. Es más, a veces lo decimos, ya no me digas así. Lo llegamos a decir sin a lo mejor entender por qué, pero es porque de esa manera esa energía necesita ser cambiada. Ya no, entonces no va contigo. Sí, Shlomit. No, que yo quería contar algo súper corto. Que, bueno, mi mamá, cuando le conté esto, mi mamá no es judía, y me dijo, eso a lo mejor te puede ayudar a sanar. Y bueno, yo empecé a usar mi nombre hebreo, no el nombre que está en el DNI. Y en realidad, no es que haya sido una sanación mágica, pero sí empecé a sanar muchas cosas de mi alma. Y me pasó. Gracias, te identificas con esa frecuencia de vibración. Que esa sí es, otra vez, regresando al texto de la Torá, es el principio, ¿sí? Hay, ¿sí? Un texto que nos dice, Dios crea con la palabra. La palabra, ¿sí? Genera, y ahorita vamos a ver más un poquito de esto en relación a la magia, y por lo tanto también puede transformar. Sí. ¿Cómo diferencias la magia del milagro? ¿O el milagro es magia? Como decía hace rato, por ejemplo, el señor que hablaba de la parte de la psicoterapia, yo creo que nada más es una cuestión de cómo lo llamas. Sí. ¿Sí? O sea, algo sucedió que parecía que no tenía que suceder y de pronto sucede. Yo lo llamo milagro. Está bien. ¿Se puede llamar magia? Yo creo que sí.
sin que pongamos nunca nada en una sola categoría, pero yo creo que sí, ¿no? Sí, es una forma nada más de nombrar las cosas. Pero bueno, ya sabemos que nombrar sí es importante. Pero para ti eso tiene sentido. Para ti sucedió algo y es milagroso, está bien. Alguien puede decir lo mismo y fue mágico. Algo pasó. ¿En la magia interviene más el hombre? Eso es lo importante. Para otras tradiciones, el hombre puede utilizar todas estas herramientas o poderes y este conocimiento por el hombre mismo. Y ahí es donde marca la diferencia el texto de la Torah. Porque si tú vas a eso, entonces entrarías dentro de la Avodah Zará, ¿sí? Que es todo esto que estaría prohibido hacer, idolatría, ¿sí? Porque entonces estás idolatrando porque estás creyéndote tú el responsable de que eso suceda. No sé si por ahí va el tema. No, es como que en la magia hay una intervención. Bueno, el hombre, en cambio el milagro ocurre sin que uno lo genere. Podría ser y podría ser que no, porque a veces puede ser, no te das cuenta y a lo mejor hubo una intervención de muchos factores que tienen que ver también con lo humano para que suceda. A lo mejor no estamos tan conscientes de todo lo que tuvo que pasar en este plano, que obviamente involucra a personas, ¿sí? Y sucede. Entonces, podría ser alguien que te diría sí, igual y sí, solamente un milagro de intervención divina. Pero al final de cuentas pasa en este plano, y si pasa en este plano hay intervención dentro del plano material, y por eso incluiría en algún momento al hombre. Pero siempre a Dios. Siempre a Dios por encima de todo, que ese es el principio que plantean los místicos con respecto a todos estos temas. Dios está por encima de todo, Dios de alguna forma está dentro de todo y encima. Está creando, está en todo, y nosotros somos un instrumento de esos procesos. El Narrefanalá, Dios por favor sánala, sabemos que la fuente de esto es el texto bíblico. Sí. Moisés utiliza esta ecuación, entonces para los místicos sí es una ecuación de sanación. Aparte de lo del nombre, el Narrefanalá podría ser utilizado como un mantra. Otra vez, mantra, cuando hablamos de mantra, hay mantras en el judaísmo. Mantra es la repetición en la mente. Repites una frecuencia de vibración, empiezas a repetir, entonces la mente entra en un ritmo y ahí, bueno, puede empezar a generar o poder conectar con otras formas de información y, bueno, suceden, ¿no? Situaciones, ¿mande? El Anabejoa es otra, ¿sí? Que se utiliza para protección también, entonces hay gente que la utiliza y visualiza alrededor de una situación o de una persona un campo de luz, ¿sí? Y empieza a vibrar, y mientras más vibras el sonido, según lo que nos diría la Kabbalah, empiezas a generar más fuerza, ¿sí? Porque la vibración es luz, la luz es vibración, entonces al final, otra vez, ¿por qué sucedería algo a partir de eso? Porque nosotros somos vibración y entonces estamos vibrando, estamos todo el tiempo intercambiando y por lo tanto, si vibramos bajo, estamos en esa frecuencia, si vibramos más alto, ¿sí? Empezamos a transformar. Incluso en los sonidos, ustedes han oído, y el cerebro funciona con estas ondas, ¿no? Y cada una de las ondas del cerebro, ¿sí? También representa un estado, ¿sí? de alerta, y el cerebro va haciendo todo este intercambio y bueno, lo de afuera lo impacta. Por eso es tan importante ser cuidadosos con nuestras palabras, ser muy conscientes de lo que vamos a decir, y en este caso, bueno, todas las técnicas que hay, incluso me atrevería a decir, aunque me he ido saliendo del tema, las técnicas que tienen que ver con el nombre divino, hay que también saberlas usar con mucha responsabilidad. Entonces, por eso todo eso que de repente aparece muy a la mano en lo público, en las redes, en el internet, sobre los nombres de Dios y cómo usarlos, pero como decías, tienes un cuadro o un papel que tiene un montón de cosas, pero no sabes qué. Si empiezas a vibrar eso según estos principios, a lo mejor acabas vibrando algo que no es, que de hecho lo sabemos del nombre divino. El famoso nombre de Dios no sabemos cuál era. Nosotros sabemos en el texto de la Torá que tenemos un nombre que es el nombre de las 4 letras, pero no es, según lo que nos dicen los místicos, el nombre.
que no se puede leer, ni saber, ni pronunciar, y que solamente lo sabía el Cohen Agadol, y solamente lo pronunciaba una vez al año, en Yom Kippur. Y adentro y solo. No sabemos exactamente lo que es, nadie sabe. Todo lo otro es una construcción, ¿no?, de los sabios, de los místicos, para tratar de, siempre pensando en que existe un nombre, ¿sí?, deducir a partir de lo que sí se puede tener a la mano y empezar obviamente, después de mucho desarrollo de lo interno, trabajar con ello. Entonces, cuando todas esas técnicas están muy a la mano, yo siempre digo, hay que tener como mucha responsabilidad sobre eso. Ahora, Elna Refánala, Dios, por favor, sánala, podemos usarlo, si a alguien le resuena, si a alguien como le da sentido esto. Yo sí creo que todas las oraciones sirven, todas las oraciones llegan, porque yo creo en la frecuencia de vibración, yo sí creo que todo está vibrando y que podemos de esa manera transformar. Lo dejo ahí como una herramienta más. Entonces existe la magia preventiva, la magia curativa, hasta ahorita poco de lo que hablamos. Existe en el judaísmo, y estas son cosas interesantes que luego suenan raras, pero por ejemplo, dentro de esta misma área de la sanación, existe en la tradición mística de la magia exorcismos. Es la palabra que se usa, ahorita lo vamos a explicar un poquito más a fondo. ¿Alguien sabe lo que es en principio un exorcismo? Sería el Dibuk. Ok. Exacto. Dibuk, que viene de la raíz de algo pegado, exactamente. Sí. Que son estos como espíritus negativos o de baja vibración que se pegan a la gente. Hay una película famosa del Dibuk. Solo vi una parte alguna vez y el otro día alguien la mencionaba. Pero lo que es importante es que para los místicos todo esto es dentro del campo del oculto. Para los místicos es real. Entonces, como es real y está creando un impacto en nuestra vida, entonces hay que generar herramientas para transformar esto. Entonces, para los místicos existen almas que no logran transicionar hacia la luz, digamos, en términos muy simples, porque hay todo un proceso de cómo el alma se desprende del cuerpo en el campo de lo místico, pero hay ciertas almas que no logran desprenderse del todo del cuerpo físico, de la conciencia del cuerpo físico, quisiera yo decir. Se quedan ahí como en el limbo, que no es el Sheol tampoco, es como otra forma que los cabalistas dicen eso, el alma tiene una parte de conexión con el cuerpo físico, tiene una parte de la conexión con lo emocional y con lo divino. Entonces la parte que estamos conectados con nuestro cuerpo físico no se logra desprender del todo. Entonces esas almas se quedan como andando por ahí. En la clase de la semana que entra vamos a hablar de eso y vamos a ver cómo hay diálogos, así como vimos con la vidente, la mujer de Endor. Vamos a ver cómo en el Talmud hay muchos momentos en donde se habla de estos diálogos con los espíritus, ¿sí? Entonces, hay estos espíritus de baja vibración porque están buscando a qué se pegan. ¿Por qué? Porque necesitan ese cuerpo físico. Por eso viene de Debek, de pegamento, ¿sí? Puede ser que alguna vez escuché que había ciertos rabinos que hacían rituales para sanar a la gente, que utilizaban, no sé, palomas o... Hay un montón de esos rituales. Muchos de estos rituales que están dentro del campo otra vez de la mística aparecen en manuscritos. Muchos de estos manuscritos son muy bien cuidados por grupos como muy ocultos de cabalistas, y algunos otros de pronto se han ido revelando porque así pasa. La Kabbalah es un movimiento siempre subterráneo, pero en momentos cuando se necesitan todas estas herramientas, la gente necesita esta fe, van saliendo, ¿sí? Tú te vas topando con ellas, ¿sí? Cuando vemos personas que vamos por la vida y justo es cuando aparece el maestro, aparece la técnica, aparece... Hoy mismo, no sé, curar el mal de ojo, eso. Todas esas cosas existen, hay técnicas muy específicas. Lo que sostiene los místicos es que tienen que estudiarse
No lo puede hacer cualquiera, siempre tiene que ser en nombre de Dios, siempre con la intención de traer un bien al otro. Entonces, esa es como una constante. Hay formas de hacer exorcismos, quiere decir, la palabra exorcismo está muy relacionada en el cristianismo con la idea de sacar al diablo, ¿sí? Entonces, hay que entenderlo, obviamente, y por eso contextualizarlo. Estas almas que no logran desprenderse desde la Kabbalah de la conciencia de lo físico y que necesitan estar pegadas a, y entonces hay personas que se dedican a eso y ayudan a que esas almas se logren desprender y les hacen bien a los dos, tanto al alma, que ya finalmente puede transicionar, como a la persona que en teoría tendría pegada a esta alma, que le afecta tener una energía que no es la suya pegada. ¿Sí? Que incluso en la película del D-Book, en todas estas historias del D-Book, hacen que se transforme hasta la personalidad de la persona que tendría pegada a esa otra energía que no es suya. ¿Sí? Es todo un tema bastante interesante. Lo importante es que hay técnicas, una que alguna vez a mí me explicaron es que tenía que haber un minyan y hay una persona dirigiendo como el proceso, hay una negociación con el alma, quiere decir que la persona que lo está haciendo tendría la capacidad de dialogar con ese espíritu y tendría que negociar algo que le fuera bueno a esta alma para que esta alma quisiera finalmente desprenderse y que eventualmente hasta decirle por dónde tendría que salir del cuerpo, que es, se los digo, son técnicas que hay por ahí, el dedo, la uña del dedo gordo, se dice así, del pie, ¿sí? Es decir que hay todo con ese detalle por ahí, ¿sí? Hay otras diferentes, hay otros lugares, pero hay esa técnica, alguna vez que yo la escuché, era así. Te hago una consulta. Esto que vos hablas de que el alma se pega, nosotros estuvimos haciendo algunos talleres de constelaciones familiares, donde se supone que uno a través de la constelación sana. ¿Tiene que ver con esto también? Sí, bueno, lo que pasa es que hay una técnica que se llaman constelaciones familiares, las personas digamos, entran en una especie de role playing, que no sé cómo ¿sí? En donde para sanar una cierta situación, cada uno de las personas que son elegidas por la persona que tiene que hacer el trabajo de sanación va a personificar, ¿sí? a uno de las personas que en este caso intervienen en el proceso que sería de sanación para la persona que está haciendo la constelación. O sea, quiere decir, si yo estoy en una constelación, a mí me puede tocar personificar a la mamá de alguien o al papá de alguien o al hermano de alguien, y entonces empieza una dinámica que es guiada, es toda una técnica, es muy específica, y bueno, para los que hacen constelaciones, sí consideran que el alma de la persona, la energía de la persona que se está personificando, vaya la redundancia, digamos, está en ti en ese momento, ¿sí? Lo cual hay algo ahí que hay que cuidar, como todas las técnicas, igual hay que ser muy responsable cuando uno lo hace, el que lo guía tiene que ser muy, muy, muy experto en eso, porque podría ser que te quedes con algo de eso, ¿sí? Si lo pensáramos desde este lugar. No sé si eso responde, pero creo que va por ahí. Igual como una sugerencia, digo, cualquier persona que trabaja con cosas de energía, siempre desde que tú empiezas a trabajar con algo de energía, cuando tú todo el tiempo estás conectado con Dios, pensando como que, ¿sí? ¿Dónde está lo que te está sosteniendo? Ya ahí tú tienes como tu protección. Entonces tampoco para sugestionarse que siempre va a pasar, o sea, simplemente es como donde tú estás. Si tú estás bien en donde tú estás, si tú estás neutral en lo que estás haciendo, no tienes problema. Pero estas almas simplemente están ahí. Entonces de repente pasan, y no sé si queremos contar historias, porque no sé qué horas son, y yo pierdo el tiempo. Pero bueno, les cuento una historia diferente
diferente para... Daria se toma la molestia de no repetir la clase porque yo también la escuché el lunes, lo cual valoro mucho. Aunque creo, esta historia Dani ya se la conté. Si después de esto creen que tengo que ir a hacer algo importante con algún psiquiatra o algo, lo podemos platicar. Pero al final de cuentas es lo que les decía, el místico cree en que eso es real, ¿sí? Entonces la experiencia es, para mí, lo que yo sentí en un momento que tuve una situación así, es real. Podría ser analizada, pero para mí lo viví, lo experimenté. Entonces hace muchos años fui a tomar un curso en una parte en el norte de Nueva York, pero en un pueblo muy a las afueras, en muchos árboles, había así como... Y era cuando me llevó, de hecho el taxista que me llevó me decía, ¿segura que usted quiere ir ahí? ¿Segura que usted se va? Cuando ya me dejó en la puerta del lugar, me dijo, ¿estás segura que es aquí? Y yo, sí, aquí me dijeron que era. El lugar era un ex convento, era una construcción que tenía más de 100 años, y era un lugar que estaba utilizado para hacer retiros de diferentes tipos. Y el retiro que habían hecho antes de que nosotros llegáramos, yo fui a tomar un curso con una rabina reconstruccionista, no sé, a lo mejor alguna vez han escuchado hablar de ella, Shefa Gold, la rabina Shefa Gold, que tenía que ver con una técnica que ella fue creando de chanting, o sea, de repetir justamente sonido, las tefilot de cierta manera para crear un efecto. Entonces era una mujer que había estudiado también mucho de meditación y todo, y había sido formada como rabina y a eso se dedicaba y hacía estos retiros y hacía estos cursos y eligieron ese lugar. Y ese lugar había hecho antes que llegáramos nosotros un retiro con un grupo de alcohólicos anónimos. Entonces, digo, para empezar por ahí, el lugar era un lugar de más de 100 años, en un lugar que alrededor no había nada más que un cementerio atrás. Entonces, ese es el contexto. Entonces, me asignan un espacio para dormir, que era una celda, porque en realidad era un exconvento, entonces eran celdas, son un cuartitito con una cama, con un pedazo de madera colgado con un gancho, o sea, para algo que... Y ya. Y la puerta no tenía ni siquiera cerrada, o sea, tenía como nada más un ganchito. Entonces yo desde que entré ya estaba yo como en una situación vulnerable. El tema estuvo bien hasta que llegó la noche. Y cuando llegó la noche yo traté de decir, todo está bien, estoy aprendiendo, esto es un lugar donde yo tenía que llegar, y de pronto empecé a sentir físicamente pesado el cuerpo, escalofríos, sentía como si me tocaran, y entonces díganme si me voy al sanatorio, pero realmente toda la noche, yo cada vez que me lograba como dormir, me volvía a despertar la sensación de que todo el tiempo yo sentía presión sobre el cuerpo. Ponía mis audífonos con el Shema y algunos otros cantos que tenía yo ahí y empezaba yo a rezar y entonces de repente empezaba yo a sentir que otra vez estaba todo bien. Y entonces mi cuerpo cansado, se empezaba otra vez a dormir y cuando yo nada más pedía que amaneciera para salir casi huyendo, logré estar ahí 2 noches más. Una valiente. Sí, pero a la tercera dije yo no puedo más. ¿Y las otras noches pudiste dormir? No, ninguna. No, ya para el tercer día yo no había dormido nada y no podía... ¿Tenía sentido lo que estabas haciendo? me fui, me tuve que ir. Entonces, yo no sé, igual y pueden decir, me lo imaginé, me sugestioné, no sé. La experiencia es que yo sentí que estas energías de alguna forma estaban ahí, estaban presentes y buscaban pegarse. ¿Sí? Y normalmente buscan pegarse, bueno, a un cuerpo físico. Entonces, no sé si es real o no es real, pero para mí fue una experiencia de vida, lo cual
me permite ser más humilde y reconocer que hay tanto que está más allá de lo que podemos entender y me hace tener más fe. Tratando de poner esa... podría haber ocurrido lo contrario. Yo sentí que dentro de mí mi ser superior me dijo, si no te vas, te van a tener que venir por ti, sacarte de aquí, porque yo sentía que ya no iba a poder como hacerlo con esa conciencia. Entonces le dije a la rabina, pero me tengo que ir. No se la tomaron tan bien, como que no entendían bien lo que estaba pasando, pero me fui. Sí, un poco, pero no. Que si me quería ir a dormir a donde ella estaba, en otro lado. No, simplemente que me podía cambiar a otro lado a dormir y que a lo mejor iba a sentir diferente. Creí que sabían que... No pasó por ese lado místico, espiritual, que quizás a lo mejor en ese momento me hubiera ayudado, y yo tuve simplemente que decir, bueno, no puedo estar ahí, y después ir con alguien que me ayudara a reacomodar mi energía, independientemente de lo otro, ¿sí? O sea, como yo me moví, esto me movió a mí de un lugar, ¿sí? Esto me movió a mí internamente. Entonces, ¿cómo uno se vuelve a regresar? Mágicamente, milagrosamente, ¿sí? Salí de ahí. Hoy no siempre cuento estas experiencias, que sepan, porque si no es raro, pero he estudiado muchos años Kabbalah porque tengo esa necesidad de tener estas respuestas o estos momentos en donde por lo menos siento que hay mucho que no sabemos y estar bien con eso. Me siento bien de saber que hay más, ¿sí? Que está fuera de nuestro alcance, porque si no sería como muy limitado, pero eso es para mí. ¿Querías preguntar algo? Sí, no, y los sueños, predicciones o respuestas en los sueños, te digo por qué me pasa. Esto es muy personal, yo sí creo que hay mucho más información de la que tenemos en este plano. Yo sí creo que en la medida que nos abrimos a ello, podemos tener acceso, pero tiene que ver con, siempre recordando que todo tiene que ver con Dios, y ponernos en ese lugar, y después viene cómo interpretas tú eso y para qué te sirve. Otra de mis grandes maestras, que es mi tía, es una de mis grandes maestras, hermana de mi mamá, una vez me dijo, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Entonces, cuando una situación así pasa, hay un para qué, y ahí es donde te transformas. Más allá de lo que sucedió, entonces viene el mensaje, o lo que tú sientes que es un mensaje, te preguntas, ¿para qué estoy pudiendo entender esta información? ¿O para qué estoy pudiendo recibir esta información? Y después, entonces, vendrá lo que tiene que venir a partir de eso. Si nada más dices, ¿por qué soñé esto? No entiendo, te quedas como en un lugar, pero cuando tú tienes claro, eso después lo vas a llevar hacia donde tiene que ir. Ahí es donde está la transformación, ahí es donde está el proceso de cambio. ¿Quería preguntar algo a alguien aquí? No. Quería preguntarte, no sé si aplica para todo esto, el tema de los medium. Sí. ¿Qué dentro del judaísmo esto? ¿Cómo? Si vamos al texto de la Torá, te dicen no, prohibido. De hecho, la fuente específica, sí, en el texto de la Torá, para ser así si quieres después ir a leer, ahorita si no, la hoja está aquí apuntado. Por ejemplo, en Vaikra 19 y en Shemot, que creo que también es 19, pero luego checo, exacto, reviso. Ahí específicamente te diría que no podríamos ir con ninguna de estas personas. Sin embargo, hay un montón de rabinos, personas que se han dedicado toda su vida a la mística, al estudio, a la práctica, y la gente va y les consulta. Seguramente aquí vienen algunos de ellos. Ahí en México, el rabino que les conté que nos enseñó lo de las segulot con las monedas, él va a México cada cierto tiempo y la gente va a consulta y él les dice cosas.
dependiendo de lo que la persona necesita, dependiendo de lo que ve, no lo sé. Cuando yo fui con él a eso, a mí él solo me dijo algo muy lindo de mi nombre, que cuando lo escuché, porque me dijo, esto es lo único que tengo hoy para decirte a ti. Pero hay personas a las que a lo mejor les ayuda a sacarles una energía que no es suya, o les dice algo. Si es una persona que tiene esa humildad y ese reconocimiento de Dios por encima de todo, lo único que va a transmitir es algo que sea positivo para la persona. Ahora, mi pregunta es, vos dijiste que hay un rabino o hay varias personas que... ¿Cómo es que un rabino, si la Torá dice que está prohibido, el rab hace lo contrario? Por la diferenciación con lo que harían otros. Por eso te digo, para la lectura dice que no tenemos que hacer esto y esto y esto, creer en esto y esto y esto. Pero eso en función de ser como otros, que se asumen como Dios, al decirle a otro que tienen la posibilidad de ver algo que el otro no ve, y entonces llevarlo a una situación, manipularlo a una situación. Todos estos maestros espirituales, que algunos de ellos sí, o la mayoría son rabinos, es decir, rabino es un maestro, que a lo mejor algunos tendrán, la ordenación, pero a lo que voy es esta gente que se dedica toda su vida a estudiar el campo de la mística y a practicarlo, entienden desde otro lugar, no se quedan en lo literal y al final... No lucran con eso, no. Quizás lo pueda hacer una vidente o... Tú puedes ir con alguien que te diga, te leo las cartas, te leo la taza, no sabes. Podrías ir también con alguien que te diga, soy un rabino y lo hago siempre en nombre de Dios, y tener otras intenciones también podría pasar, ¿no? No podemos decir que no. Pero bueno, la mayoría de las personas que lo hacen son gente, lo que dicen todo el tiempo los textos que hablan de la magia es que es gente pura. Gente de fe. Gente que trabaja en sí mismos todo el tiempo, que se está todo el tiempo autocorrigiendo, porque esa es una de las formas de estar en ese lugar de pureza, el trabajo constante interno. Esa es la base del desarrollo de los cabalistas que nos llevan a eso, que todo el tiempo nos tenemos que estar transformando. No quiero irme sin decirles las últimas otras dos formas en las que se categorizan estas técnicas de magia. Ya vimos la preventiva, la predictiva, la curativa, o sea, todas estas técnicas que todo van de la mano, tienen que ver con los nombres, tienen que ver con las letras, tienen que ver con rituales alrededor de los nombres, las letras, ¿sí? el entender que hay energía y que hay vibración y que todo parte de ese principio, que todo tiene que ver con Dios. Hay un tipo de magia que es la magia creativa, que entramos ya en un nivel más, que sí, que por nosotros, según esto, podríamos crear así como Dios crea. Si Dios crea con la palabra, entonces utilizando la herramienta de la palabra misma también podemos crear. Crear una realidad diferente sería lo más sencillo. Pero los textos de la tradición nos dicen que en algún momento se crearon seres. Y tenemos la famosa historia del golem, por ejemplo. ¿Conocen la historia del golem? ¿Todos? No todos. Hay un rabino muy famoso, el rabino Yehuda del Lou, en Praga, en los 1590, una cosa así. Era el rabino de la comunidad y dicen que era un experto, conocedor del Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación, que es uno de los libros más importantes dentro del judaísmo y dentro de la Kabbalah. No es solamente considerado un libro de la Kabbalah, sino es un libro en general considerado muy importante dentro del judaísmo por muchas razones, muchas características. El Sefer Yetzirah empieza diciendo que todo ha sido creado a través de 32 caminos de sabiduría. Y a partir de esa idea que tiene que ver con podría tener que ver, en algunos casos lo interpretan con las 10 sefirot del árbol de la vida y los 22 caminos. Después empieza a explicar que todo ha sido creado a través del poder de la palabra, por lo tanto a través del poder de las letras y la combinación de las letras, que son 22, que son las 22 letras hebreas. Entonces, el conocimiento de este texto, dicen, llevó a este rabino a crear una especie de androide, que es nuestro Frankenstein
¿sí? Es el Frankenstein judío, que fue llamado el golem, que era una especie de hombre creado de barro, pero sí era considerado una especie de casi humano. Y le ayudaba en las tareas, con las tareas de la sinagoga, le ayudaba con cosas. Era como un robot. Entonces lo que dicen es que llegó un momento en que empezó a tomar tanta fuerza que empezó a destruir cosas. Entonces el rabino empezó a dejar de tener poder sobre él. Una de las ecuaciones en las que dicen que el golem se activaba era cuando él le escribía en la frente la palabra emet, verdad. Y la única forma que tuvo para destruirlo, cuando empezó a tener más poder que él, fue en un momento que lo agarró dormido, borrándole, ¿sí?, la letra Aleph y dejó solamente Met, y finalmente destruye el golem. Ahora, lo interesante es que el golem, la historia del Maharal de Praga en los 1500, no es el único momento en el que la tradición nos habla de una posible creación de un ser. En el Talmud, en Sanedrín, rápido se los leo. Raba dice: si los justos desean hacerlo, pueden crear un mundo, como está dicho, pero vuestras iniquidades han separado entre vosotros y vuestro Dios. En otras palabras, no hay distinción entre Dios y una persona justa, otra vez entrando como en ¿quién podría hacerlo? ¿Sí? Que no tiene pecados, y así como Dios creó el mundo, también pueden crearlos los justos. Y hay una historia que cuenta: Raba creó un hombre, un golem. Estamos hablando del Talmud, o sea que la idea de este ser creado, que es este golem, que es como el androide en sí, el término golem habla de este ser que se creó. En el Talmud ya se habla de la creación de un golem. Anterior. Claro, estamos hablando de los 1500 y estamos hablando del siglo 3, 4, 5, si en cualquier momento que pudo haber pasado esta discusión en el Talmud. Sí. Entonces, Raba crea un hombre, un ser, un golem, usando fuerzas de santidad. Raba mandó a este ser con Rabbi Zeira. Rabbi Zeira podía hablar con él, pero el golem no le podía responder. Entonces, ahí hay una limitante. No sabemos si el golem del Maharal de Praga tampoco podía hablar, parece que no, tampoco. Si el del Maharal era inspirado en y es la misma historia que en algún momento, ¿no?, se integra, podría ser, pero hay una más en la Gemara, aparte de esta historia. Rabbi Hanina y Rabbi Oshaya se sentaban cada víspera de Shabbat y se dedicaban al estudio del Sefer Yetzirah, y un tercer becerro sería creado para ellos y lo comerían en honor de Shabbat. Entonces, otra vez habla de lo mismo. La idea de que el Sefer Yetzirah, para algunos, sea tan antigua como el siglo II, más o menos, ¿sí?, es posible. Hay quienes dicen que es un libro posterior, hay quienes dicen que es la sabiduría de Abraham, porque el propio texto al final dice: esta es la sabiduría de Abraham. Al final el libro lo dice, pero tampoco nadie está seguro. Sin embargo, según lo que está diciendo el Talmud, ya era un libro que se estudiaba. Y el libro plantea una ecuación, ¿sí?, específica, que solamente la pueden conocer los que son expertos, que llevan mucho tiempo estudiándolo, porque lo que dicen del Sefer Yetzirah es que incluso si vamos y tomamos una versión hoy del Sefer Yetzirah y quisiéramos replicar alguna de estas ecuaciones para crear, haríamos cualquier cosa menos lo que es, porque lo que dicen es que los conocedores del Sefer Yetzirah lo que empezaron a hacer es que para que no se malusara el texto, empezaron a cambiar el orden de los párrafos. Entonces, que lo que nosotros leemos hoy en alguna versión no es probablemente la versión original, lo cual quizás puede ser solamente también un mito para que no intentemos siquiera la posibilidad de crear un ser, porque no tendríamos la pureza para hacerlo y podría ser destructivo. Está obviamente apegado a historias que hay en otras tradiciones espirituales, por ejemplo, la famosa historia de la Atlántida. Conocen la historia, algunos, otros no, probablemente. Esta ciudad que sí sabemos que se hundió, lo que cuentan las historias es que estos seres también crearon otros seres que se volvieron tan poderosos que se creyeron Dios. Y entonces es el creador en algún momento que destruye a este tipo de humanidad
bajo el agua. Porque, otra vez, pensar siempre en Dios por encima de todo, ¿no? Que ese es como el principio. Y lo último, por no dejar, porque lo dije, existe la idea de que también hay un campo de la magia negra. Hay descrito en el Talmud, en el pasaje de todo lo místico que está principalmente, pero no exclusivamente, en Masejet Hagigá, que es mucho ahí donde aparece la historia del Pardés y donde muchas de estas ideas de lo místico se discuten. La idea de que los sabios del Sanedrín tenían que saber sobre magia blanca y magia negra. Quiere decir que serían conocedores de la posibilidad de voltear, utilizar la misma energía, pero para mal. Y hay técnicas para ello. Y hay una que sí es conocida, la dejo ahí, pero solo para que sepamos que existe. Pero porque a lo mejor van a ir y van a buscar. Cuando yo lo conocí la primera vez también sí fui y busqué porque quería saber. La primera vez solamente supe una parte, pero después fui a buscar en el Talmud y fui a ver cómo se explicaba esto en el Talmud, porque está explicado en el Talmud. Entonces, se llama esta técnica, y no es la única, solo es una de ellas, pulsa de Nura. Pulsa de Nura, que quiere decir las varas de fuego. Exactamente cómo se aplica, no lo sé. Lo que sí sabemos es que es un tipo de meditación que se hace con cierta combinación de nombres que generan algún tipo de energía que se focaliza, ¿sí? Obviamente la persona que lo está haciendo, en generar un daño a otro. Y hay historias famosas de esto y no tan lejanas de la utilización de pulsa de Nura. Sí, escuché que cuando lo asesinaron a Rabin, había algunos rabinos, sí, de ultra derecha. Exactamente, que la habían tiraron y hicieron el pulsa de Nura contra Rabin. Así es. Eso cuentan, eso dicen, es importante saberlo, ¿sí? Porque es parte de nuestro judaísmo y está, pero solamente informativo. Lo único nada más quería leer justamente el Masejet Hagigá 15a. La Gemara relata: sacaron a Metatrón de su lugar en el cielo y lo golpearon con 60 varas, pulsa de Nura, o sea, varas de fuego, para que otros no cometieran el error que cometió Ajer. Cuando hablan de Ajer, hablan del famoso Elisha ben Abuya, que es uno de los 4 sabios del Pardés, que la próxima semana vamos a hablar algo de él. Quiere decir, hay algo dentro de este personaje que tiene que ver con la intervención del ángel Metatrón. Imagínense, estoy leyendo el Talmud, habla del ángel Metatrón, habla de un ángel, el Talmud, habla de Metatrón, habla de la pulsa de Nura. Hay una técnica, ¿sí? Se está siendo utilizada esto que está planteado en el Talmud de alguna forma que te representa estas varas de fuego para construir una técnica que eventualmente puede generarle un daño a una persona. Pero no nos vamos a quedar con eso, nos vamos a quedar con algo lindo. Quería decir que, por ejemplo, la tradición que cuando se lee Megillat Esther y se menciona a Amán, primero que cada vez que se habla de un personaje nefasto para el judaísmo se dice Imak Shmo Besichro, o Imak Shmo, así que su nombre sea maldito, borrado, su recuerdo, y se hace ruido, se golpea cada vez que se dice el nombre del malo de la película, que es Amán. Para que no se oiga, para que no se quede ahí esa energía, para que esa energía no tome fuerza. ¿Sí? Bueno, de hecho, bueno, ni hablar, hace ruido, hace vibración y sí, cambia. Pero es eso, es para que no se escuche el nombre, porque si escuchamos el nombre, de alguna forma estamos atrayendo esa energía, estamos haciendo conscientes de esa energía y justamente es lo que no queremos, ¿sí? Entonces, bueno, primero agradecerles todo lo que tiene que ver con el campo de la mística, de lo desconocido, siempre pasa por unos caminos así muy delicados.
Yo lo que creo es que es importante conocer, ¿no? Abrir la mente para después poderse poner en un lugar y decir, bueno, existe esto en mi tradición, no resuena conmigo para nada, pero existe. Si alguna vez alguien me pregunta, ¿sí? Bueno, sí, y puedo a lo mejor, ¿no? Decir, bueno, desde aquí, o ve, lee aquí, o esto está escrito acá, ¿sí? Simplemente esto sí me resuena y me gusta saber que hay un texto que lo fundamenta, cuál es el origen, cómo se va desarrollando, ¿sí? Es un acto de fe, una vez más, y bueno, abrimos, ¿no? Como siempre, la posibilidad. Hay mucho más que no conocemos en este universo que es infinito. Gracias a todos, gracias Dani Monser.